Padre Celestial, bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. Vamos a hacer un corto resumen de la sección de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la parashá Tesaf. Aquí en nuestra comunidad nosotros ya hemos dado lectura a esta sección de la Torá. Voy a leer algunos versos y luego vamos a hacer el resumen de esta parashá. No se olviden, amados, de compartir este mensaje, suscribirse a nuestro canal si no están suscritos y darle me gusta y compartir y seguirnos en las redes sociales. El nombre de esta sección de la Torá, Tesaf, que significa ordena o ordenarás, que lo encontramos en el libro de Vayikra, en el capítulo 6, verso 1, dice, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la Torá del holocausto. El holocausto Olab estará sobre el fuego encendido, sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Dice, y el sacerdote se pondrá su vestimenta de lino y vestirá los calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Y después quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y luego, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. La palabra Tesab, los sabios de Israel dicen que tiene un coac especial. Si tiene una fuerza, tiene una energía y tiene poder, ¿sí? Muy especial, que está relacionado, Tesaf, con orden, con limpieza y con disciplina, ¿sí? El orden, la limpieza y la disciplina es la parte fundamental del servicio a Hashem, del servicio a nuestro Padre Celestial. En esta parashá nosotros vamos a ver que todo el servicio que se ofrece a nuestro Abacados tiene un orden. No es de la forma como yo quiero hacer o no es de la forma como a nosotros se nos ocurre muchas veces, es de la forma como nuestro Abacados estableció. Si nosotros vemos los servicios de los rezos, tenemos el rezo Shaharib, el rezo de la mañana, el rezo Minjá, el rezo de la tarde y el rezo de la noche. Y esos rezos tienen un orden, tienen una estructura, el cual cada uno de nosotros debemos seguir. Es decir, los sabios de Israel dicen, si yo quiero tener resultados en todas las áreas de mi vida, debo estudiar esta parashá, debo estudiar Tesaf. Y siempre que yo vea esta palabra en la Torá Tesaf, está relacionado con orden, con limpieza y con disciplina. Es decir, que si no hay orden, limpieza y disciplina en nuestras vidas, no vamos a tener éxito. El que no tiene orden, el que no tiene limpieza y el que no tiene disciplina es la persona fracasada. Es decir, si no hay orden, limpieza y disciplina, te lleva al fracaso. Y en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, que nosotros, los seres humanos, las personas, tenemos un sinnúmero de áreas y todas esas áreas nosotros debemos cuidar. Por ejemplo, el área espiritual. El área que nos conecta con nuestro Padre Celestial es la más importante de todas. Pero también como personas nosotros tenemos el área familiar, el área de nuestro hogar, que tiene que ver con nuestra esposa y nuestros hijos. Tenemos el área familiar que tiene que ver con nuestros padres y nuestros hermanos. Tenemos el área educativa que tiene que ver con nuestra formación, con nuestros estudios. Tenemos el área laboral que tiene que ver con nuestro trabajo. Tenemos el área social que tiene que ver con nuestros amigos. Tenemos el área política que tiene que ver
con la política que pasa en nuestros pueblos, en nuestros países. Tenemos el área de la relación con el Estado, tiene que ver con el pago de los impuestos. Es decir, que nosotros somos un cúmulo de áreas y de todas esas áreas tiene que haber un equilibrio, y la área más importante es la área espiritual. Es decir, si tengo un conflicto en alguna de estas áreas, no tiene nada que ver las otras áreas. Yo no tengo por qué hacer como se dice, un champú, una mezcolanza de todo, porque a veces sucede que tenemos un problema en una área y eso invade todas las demás áreas. Y no debe ser así. Tiene que haber una separación en nuestras vidas. Y en todas las áreas de nuestra vida tiene que haber orden, tiene que haber disciplina y tiene que haber limpieza. Por eso esta parashá empieza con ordenarás, con ordena, ¿sí? Y empieza nuestro Padre Celestial dando una serie de mandamientos para los Cohen, para el servicio dentro del Mishkan. Y nosotros podríamos decir qué mandamiento es más importante, uno que otro, porque aquí vemos el mandamiento de cómo ellos tenían que hacer para atizar el mizbea, el altar, ¿verdad? El poner la leña, el sacar las cenizas del altar y volver a encender la leña. Pero hay algo aquí, amados, que si nosotros vemos, cada una de esas acciones era en un tiempo determinado y el Cohen tenía que cambiarse de vestimentas. Vemos aquí que varias veces le dice a los Cohen que tiene que, por ejemplo, estamos en el capítulo 6, ¿verdad? Dice, y el sacerdote pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará la ceniza sobre el altar y las pondrá junto al altar, y después se quitará las vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas del campamento a un lugar limpio. Es decir, amados, que en cada una de estas acciones el Cohen tenía que vestir una vestidura especial. Es decir, en el servicio que nosotros hacemos a nuestro Padre Celestial, no es de la forma que a nosotros se nos ocurre. Muchas veces. Voy a rezar el Shema en pantaloneta, en calzoncillo, como me levanté. No es así, amados. O en un lugar sucio, en un lugar que no está limpio. El sitio que nosotros tenemos para estudiar la Torah tiene que ser un sitio limpio, ordenado, amados. Es decir, tampoco tiene que haber malos olores cuando nosotros nos acercamos a Hashem. Tiene que haber limpieza, tiene que haber orden y tiene que haber disciplina. Y eso, amados, es en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas que acabamos de nombrar, tiene que haber este orden que los Cohen llevaban. Es decir, que con las mismas vestiduras, ellos no hacían todo. Había una vestidura para un acto, otra vestidura para otro, otra vestidura para otro. Y nosotros diríamos, pero no es lo mismo. Y con la misma vestidura no podrían ellos sacar las cenizas. O con la misma vestidura que sacaron las cenizas afuera del campamento, no podían venir y servir a Hashem. No. Tenía que cambiarse la vestidura. Y muchas veces nosotros queremos acercarnos a Hashem y no nos lavamos ni la boca siquiera. Ni nos lavamos las manos. Y lo primero, amados, que cuando uno al despertarse tiene que ir y lavarse las manos. Lo primero. Antes de hacer los rezos y ver que el baño esté cerrado, que no esté abierto. ¿Sí? Es decir, amados, en nuestra vida tiene que haber orden. De eso nos está enseñando esta sección de la Torá. Tiene que haber orden porque podríamos decir, pero igual yo cumplo el mandamiento, ¿verdad? Pero no es así, amados. No es así porque hay la intención, ¿verdad? De cómo yo debo cumplir el mandamiento y también algo muy importante, el amor y la concentración o la intención con que lo hago y la kavaná, la concentración con que hago el mandamiento. No es lo mismo decir, no, yo ya vine a Shabbat. Pero ¿cómo viniste a Shabbat? ¿Con qué intención viniste a Shabbat?
¿Viniste con amor a servir a Hashem? ¿Viniste realmente a concentrarte aquí en la lectura de la Torah que hemos hecho y en el resumen que estamos haciendo y en todo el servicio? Porque Hashem está viendo eso de nosotros, no solamente el que yo digo, yo cumplo el mandamiento, o yo guardo el Shabbat, pero ¿cómo lo guardas? Lo guardas de acuerdo a como Hashem ha establecido, como nuestro Abacados lo ha determinado, o lo guardas a tu manera. Porque a mí me ha tocado ver, amados, ir a congregaciones donde las personas lo hacen a la manera que ellos creen que debe ser así. Y cuando uno los trata de corregir, se resienten muchas veces. Y me ha tocado ver horrores, amados, me ha tocado ver horrores muchas veces. De la forma como el hombre cree que es, pero no es de la forma como nosotros creemos que es, sino de la forma como Hashem lo ha establecido, lo ha determinado aquí en la Torah. Y nosotros vemos que cuando hay orden, hay éxito. Cuando hay desorden, hay fracaso. En todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. O sea, tiene que haber un orden. Por ejemplo, en la mañana, al despertarme, en el rezo shaharí que nosotros hacemos, ¿qué nosotros vemos en el rezo shaharí? Que es agradecimiento por todo, amado. El Modéani, agradecimiento. Nos despertamos agradeciéndole a Hashem. Luego nos vaciamos, desayunamos y vamos a nuestras labores, a nuestros trabajos. Y luego que salimos de nuestro trabajo en la tarde, regresamos a nuestros hogares, a nuestras casas. Y luego la noche para descansar. Pero muchas personas, ¿qué hacen? El tiempo que es para descansar, se dedican a hacer actividades que no son importantes. Y pasan toda la noche despiertos. Y luego en el día, en sus labores, están que se duermen. ¿Ustedes creen que eso le agrada a Hashem? Que el tiempo determinado para descansar yo no descanso, sino que me dedico a muchas cosas. Y ahora con las redes sociales, muchas veces nos quedamos despiertos hasta tarde en lo que es las redes sociales. Y en el día estamos con sueño. Y no estamos concentrados en nuestro trabajo. Y tampoco en nuestros rezos, tampoco en nuestras oraciones. Entonces, ¿qué hay en esa vida? Hay desorden. Esta parashá nos está llamando al orden. Por eso dice, ordenarás. Y ordenar la vida espiritual es una cosa, ordenar la vida familiar, ordenar todas las áreas de nuestra vida, porque nosotros vamos a entrar a un proceso de la fiesta de nuestro Abacados, vamos a entrar a Pesach, y no podemos entrar de la misma manera. Cualquier desorden, cualquier indisciplina, debemos ya pararlo a raya y entrar a las fiestas de la manera adecuada. Estamos viviendo tiempos peligrosos. La única alternativa que nosotros tenemos de protección es nuestro Abacados, es nuestro Padre Celestial. Debemos empezar a ordenar nuestra vida. Es decir, si estaba haciendo lo incorrecto, empezar a hacer lo correcto. Si no estaba obedeciendo los mandamientos, empezar a obedecer los mandamientos. Estamos viviendo tiempos peligrosos, amados. Ya no hay tiempo para vivir una vida desordenada, ya no hay tiempo para estar en desorden, ya no hay tiempo para hacer lo que yo quiero hacer. Hemos venido a esta tierra a cumplir un propósito. Y el propósito que todos hemos venido a cumplir aquí en esta tierra es obedecer a nuestro Padre Celestial a través de su Torah, a través de su misbod, a través de sus mandamientos, para hacer de este mundo un mundo mejor. Hemos venido a hacer luz en este mundo de tinieblas, pero para ello tenemos que ordenarnos. Por eso dice esta sección de la Torah, a Aarón y a los Cohen ordenan. Esta es la ordenanza para ustedes. De esta forma tienen que moverse, de esta forma tienen que hacer las cosas. No es como a ustedes se les va a ocurrir hacer. Es decir, amados, que nosotros nos hemos comprometido con nuestro Padre Celestial en obedecer los mandamientos, ¿verdad? Y dentro de esos mandamientos nuestro Padre Celestial estableció el Shabbat. Y el Shabbat, nosotros lo dedicamos a nuestro Padre Celestial, al estudio de la Torah y a la obediencia a los mandamientos. Es el único día que nuestro Padre Celestial a nosotros nos pide y nos exige. 6 días tenemos para hacer todo, amados. 6 días tenemos para hacer todo lo que se nos ocurra. Pero el 7º día
le pertenece a nuestro Padre Celestial. Y nosotros vamos a hacer la obra de Él en ese día. Y en ese día a nivel global, en todas las sinagogas, están reunidos como nosotros estudiando la Torá, estudiando una sección de la Torá que corresponde, de acuerdo a como fue establecido por nuestros sabios, el orden ese que llevamos. Entonces, amados, nuestro Padre Celestial nos está llamando ahora a que nos ordenemos en todas las áreas de nuestra vida, que tiene que haber un orden, tiene que haber limpieza y tiene que haber disciplina, porque más adelante vamos a ver que los Cohen son purificados con agua, ¿sí? A ellos se les hace la tevilá, la inmersión en agua, pero eso ya lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Y dice aquí en esta sección de la Torá, más adelante, donde dice, y el fuego arderá continuamente. El fuego tiene que estar ardiendo continuamente y nunca se apagará. O sea, hay un paralelismo entre el Mizbeach, el altar, que simboliza nuestro corazón. El fuego constante es el entusiasmo, la energía que nosotros tenemos que poner. Y la leña, como está en los Salmos, representa la Torá, la tefilá, los rezos, las oraciones, y el maser y la sedaká, que nosotros debemos dar. ¿Cómo hacemos esto? Que estos elementos se enciendan en nuestra vida es a través del entusiasmo. Cada día, amados, cada día para nosotros tenemos que tomarlo como un regalo de Hashem, de nuestro Padre Celestial, para cada uno de nosotros, amados. Y es un día más que nuestro Padre Celestial nos da para podernos conectar con Él, para poder obedecer los mandamientos y para poder servirle. Pero muchas veces, amados, esos regalos que nosotros tenemos todos los días, no lo valoramos. No valoramos lo que Hashem hace todos los días con cada uno de nosotros. ¿Sí? Al darnos el regalo de poder despertar, porque muchos fueron a dormir y no despertaron. Muchos quisieran hablar y no pueden hablar. Muchos quisieran ver y no pueden ver. Muchos quisieran caminar y no puedan caminar. Muchos quisieran tener un lugar para congregarse y no tienen un lugar donde congregarse. Muchos quisieran tener esta Torá que nosotros tenemos, pero no tienen esa posibilidad. Y todas estas situaciones son motivos más que suficientes para estar agradecidos con Hashem, amados. No hay tiempo para nosotros estarnos enfocando en nuestras limitaciones si nos enfocamos en todo lo que Hashem hace día a día con cada uno de nosotros. No hay tiempo. Entonces, ¿de dónde nace el que yo esté motivado o entusiasmado con la obra de Hashem de cada uno de nosotros, amados? No esperemos que de afuera venga un poder y te diga, aquí está, entusiásmate, alégrate. Eso no hay acá. Eso no hay. Eso tiene que nacer de dentro de nosotros. ¿Sí? Estar entusiasmados con la obra de Hashem, estar entusiasmados con los mandamientos de Hashem, con esa posibilidad que nosotros tenemos de acercarnos a los Shamayim a través del servicio que hacemos y el eterno agradecimiento que debemos hacer a Hashem, a nuestro Padre Celestial, por todo lo que Él hace en nuestras vidas, amados. Enfoquémonos en todo lo que tenemos y no nos enfoquemos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta. Y no vamos a tener tiempo, si nos enfocamos en todo lo que nosotros tenemos, no vamos a tener tiempo, amados, de ver qué es lo que nos hace falta, porque no va a haber tiempo. No va a haber tiempo, enfócate que tienes un hogar, tienes padres, tienes hermanos, tienes hijos, has tenido la dicha de ser madre, has tenido la dicha de ser padre, has tenido la dicha de ser abuelo, etcétera, amado. Tenemos un sustento, tenemos techo, tenemos vestimenta, todo, o sea, las maravillas que Hashem hace. Miren cómo están en Medio Oriente, en guerra, y nosotros acá en un país, a pesar de la violencia que existe, no estamos en ese nivel, amado, de las guerras que hay en Europa, de las guerras que hay en Medio Oriente. Y todo lo que eso genera. Hashem acá en Sudamérica nos tiene resguardados, amados. Estamos en un país con violencia,
pero estamos creyéndole a nuestro Padre Celestial, estamos creyendo en la protección divina, estamos creyendo que obedeciendo los mandamientos de Él nos va a proteger en todo momento. ¿Sí? Entonces, amados, no va a haber tiempo para nosotros estarnos enfocando en lo que nos hace falta. Entonces vemos que el Cohen en cada acción tenía que cambiarse de vestimenta. Esto nos enseña que para Hashem todas las mitzvot son importantes, sin importar cómo nosotros las percibimos. Muchas veces nosotros sopesamos entre una y otra mitzvot. Esto hago y esto no hago, o esto hago de una manera o esto hago de otra manera. Pero para Hashem, amado, todas las mitzvot y todos los mandamientos que nosotros nos aplican en la actualidad son importantes. No podemos nosotros decir, este mandamiento cumplo o este mandamiento no cumplo. O hoy día amanecí bien, alegre y contento, voy a la quejilá. El día de mañana amanecí mal, ya no voy a la quejilá. Eso no se da. Para Hashem eso no tiene validez. Porque los sabios de Israel dicen que cuando uno no va a la comunidad, cuando uno no va a la sinagoga, el primero que está en la sinagoga viendo quién llega es Hashem. Y cuando alguien no viene, Hashem dice que lo visite en su casa. Y si llamaste y dijiste, esto me pasó y eso no es verdad, Hashem lo está viendo. Hashem lo está viendo. Entonces muchas veces no es como yo quiero, sino como nuestro Padre Celestial estableció que tienen que hacerse las cosas, amados. ¿Sí? Ahora bien, dicen los sabios de Israel una historia, ellos cuentan una historia que para entrar al Bet Midrash y para poder aprender las enseñanzas que daban los sabios en la antigüedad, tenían que pagar. Y una vez Hillel dice que lo que él ganaba no le alcanzaba para poder entrar a escuchar las enseñanzas de los sabios, de los rabinos, y porque había tenido un percance, o sea, había tenido problemas de salud en su hogar y había tenido que gastar ese dinero ahí. Entonces va al Bet Midrash y dice que no lo dejaron entrar. Estamos hablando de Hillel, amado, no lo dejaron entrar. Entonces él, como quería escuchar la Torah, quería escuchar el servicio que se hace en todas las sinagogas, él dice que se subía al techo, pero era invierno. Y por una claraboya dice que él escuchaba todo lo que los sabios enseñaban. Pero como era invierno, se quedó dormido y fue cubierto por la nieve. Y al día siguiente que llegan los sabios al lugar, ven que la claraboya estaba algo oscuro que estaba obstaculizando, ¿sí? la luz. Y subieron y vieron que había una persona ahí y era Hillel. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Dice que esto pasó un día viernes. Toda la noche ahí, Hillel con la nieve encima. Al día siguiente, Shabbat, van a hacer la lectura de la parashá y todo, y ve que la claraboya había una oscuridad que no lo dejaba ver. Entonces vieron que era esta persona. ¿Y qué hicieron? Prendieron fuego en Shabbat para calentarlo porque estaba congelado, para darle algo tibio. Entonces vieron los sabios de Israel el esfuerzo que él hizo para poder escuchar la Torah, para escuchar las enseñanzas que estaban dando. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que Hashem está viendo el esfuerzo y cómo lo recompensó nuestro Padre Celestial a Hillel, convirtiéndole en uno de los sabios más grandes que ha tenido nuestro pueblo. Porque vio el esfuerzo y el empeño que él ponía por aprender de la Torah, amado. Pero muchas veces nosotros tenemos todo, pero no hacemos nada. Muchas veces no hacemos ningún esfuerzo. Queremos que Shabbat llegue a nuestra casa. Si fuera factible que la comunidad o la sinagoga esté ahí en mi casa, para de ahí no salir y no moverme. Muchas veces eso esperamos, nada más. No hacemos ningún esfuerzo, ¿sí?
por aprender, por saber más, ¿sí? De la Torah. Entonces, amados, vamos a ver lo que nos dice el Midrash. El Midrash dice, las ofrendas del gran sumo sacerdote, ¿sí?, servían como ejemplo para, dice, los pecados, para representarse y traer la ofrenda requerida por la transgresión. Es decir, que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y como los Cohen, también tenían que presentarse con ofrendas delante de nuestro Padre Celestial por las faltas que ellos habían cometido. ¿Sí? Nos dice el Midrash, la ofrenda minjá del Cohen Gadol la traían los pobres. Estaba compuesta por harina y aceite, es decir, la ofrenda de los pobres, que les correspondía a los pobres, el Cohen Gadol la traía. El Cohen Gadol y los Cohen la hacían. ¿Pero para qué? Para que el que no tenía, no se sienta menos. Porque como Cohen Gadol podía dar un carnero, un ternero, etcétera, pero daban la ofrenda más pequeña, la ofrenda farinácea, y eso nosotros lo vemos aquí en este capítulo 6, donde dice, y habló también Hashem a Moshe diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de los hijos, la ofrenda Miluim, ¿sí?, que ofrecerán a Adonai el día que fueren ungidos, la 10ª parte de flor de harina, ofrenda perpetua a la mitad, dice, de la mañana y la mitad de la tarde. Entonces, esa ofrenda que daba el Cohen Gadol y los Cohen era la ofrenda más pequeña, o la más insignificante, podríamos decir. Pero Hashem lo permitió de esa forma, es para que los pobres al darla no se sientan mal y vean que el Cohen Gadol también lo hacía. ¿Sí? Dice el Midrash, también nos habla de la ofrenda Shelamim, o la ofrenda del agradecimiento, y nosotros vemos esto en el capítulo ya 7, verso 11 y 12, donde dice, esta es la Torah del sacrificio de Shalom que ofrecerán a Adonai, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasada con aceite. Según el Midrash nos dice que se presentaban este tipo de ofrenda o shelamim en estos casos. Primero, si lo liberaban a alguien de prisión, es decir, alguien salía de la prisión en agradecimiento, se presentaba con ofrenda de agradecimiento o shelamim. Segundo, cuando se recuperaba a alguien de alguna enfermedad grave. Tercero, cuando regresaba de un viaje marítimo. Y cuarto, cuando viajaba al desierto y regresaba a salvo, sin ningún percance y sin ninguna dificultad. Entonces, en esos casos, en estos 4 casos, según el Midrash, nos dice que se presentaban delante de nuestro abacados, ¿sí? Con este tipo de ofrendas, ¿sí? Sí, con este tipo de ofrendas. Ahora vamos a ver nosotros el caso en el libro de Jonás, en el libro de Jonás. Sabemos lo que nuestro Padre Celestial a Jonás, el profeta, lo llama y le dice que lleve un mensaje a Nínive, ¿verdad? Y vemos que él estaba en Israel y no quería ir a Nínive porque él decía, si yo voy, les comparto el mensaje que Hashem nos ha dado, que se arrepientan o si no van a ser destruidos, ¿verdad? Ellos se van a arrepentir y Hashem no los va a destruir. Pero después ellos, como son un pueblo pagano, van a seguir en lo mismo. Y no así el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, cuando Hashem le dice que se arrepienta, muy poco se arrepiente. ¿Sí?
Entonces Jonás no quería ir, dice que se embarcó para huir de ese lugar, pues estaba en Eretz Israel, pero en el mar donde él iba, ¿verdad? Hubo una tormenta y ahí igual Hashem le habló. O sea, Hashem no solamente que te habla en Eretz Israel, sino que te puede hablar en cualquier sitio. Estaba en el mar y hubo una tormenta, ¿verdad? Naufragó Jonás, fue tragado por un pez. Y en ese estado de angustia que él estaba, dice que se acuerda de Hashem y le ora a Hashem y le promete a Hashem, ¿verdad? Hacer ofrenda de agradecimiento, Shelmet Tová, una ofrenda de agradecimiento. Vamos a ver el libro de Jonás, y vamos a ver este tipo de ofrenda, ¿verdad? Que Jonás o Yoná le promete a nuestro Padre Celestial en el capítulo 2, el verso número 9 y 10 dice, bueno, pueden leer ustedes todo el libro, todo el capítulo. Aquí ya está, Yoná está en el vientre del pez y desde ahí él está orando, y todo el capítulo 2 habla de eso, y en el 2.9 dice, más yo con voz de alabanza ofreceré, dice, sacrificios, Shelmet Tová, y pagaré, dice, lo que prometí. La salvación es de Hashem. Y mandó, dice Hashem, al pez y lo vomitó a Yoná en tierra. ¿Sí? Entonces vemos que el sacrificio de Shalom o Shelmet Tová, de agradecimiento, amados, en todo momento nosotros podemos acercarnos a Hashem por todas las benevolencias, por todo lo que Hashem hace a nuestro favor en agradecimiento, que se nos conoce también como el sacrificio de Shalom o de agradecimiento. ¿Sí? El Midrash nos dice que en los días del Mashiach todos los sacrificios serán abolidos, excepto Shelmet Tová. Excepto Shelmet Tová, o sea, el sacrificio de agradecimiento a Hashem es el único que va a permanecer en el tiempo del Mashiach. Cuando el Mashiach esté presente aquí, ya en esta tierra, reinando por 1000 años, Shelmet Tová es el único sacrificio que nuestro Abacados va a aceptar de su pueblo. El resto no, según el Midrash, según lo que nos dice el Midrash. Ahora, más adelante, en el capítulo 7, versos 23 y 24, o en algunas Tanakh estará el 22, 23, ¿sí? Aquí hay una prohibición y nos dice, habla a los Bene Israel diciendo, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. Es decir, amados, ninguna grosura nosotros debemos comer. Es decir, hay muchos que aquí en nuestra tierra al menos, ¿verdad? En la parte de las sierras, y yo hace poco estuve por un lugar donde el menú era cerdo, amados, y la gente se fríe esa grasa y se la come. Y aquí hay un impedimento en la Torá de que nosotros no debemos comer ningún tipo de grasa. ¿Por qué no debemos comer la grasa? Porque nuestras venas, nuestras arterias, vasos capilares se van a obstruir. Alrededor de los órganos también va a haber grasa y eso va a impedir que los órganos funcionen correctamente bien. Por eso Hashem, nuestro Abacados, a su pueblo lo cuida y le dice, no ingieran ningún tipo de grasa. Y también vemos aquí más adelante en este capítulo 7, donde dice 7:26, además ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habites, ni de aves ni de bestias. Hay una prohibición, amados, de que el pueblo de Israel, nuestro Padre Celestial aquí le está ordenando a no comer ningún tipo de sangre.
nosotros no podemos comer ningún tipo de sangre. Y para ingerir la carne, por ejemplo, la carne de res, nosotros tenemos que hacerla kosherizar, o sea, poner en un recipiente agua y ahí va la carne y poner sal. Y la sal le saca toda la sangre y luego se lava bien. Y de esa manera, o sea, exacta para poderla consumir. De lo contrario, amados, si nosotros no hacemos ese procedimiento, la gente está comiendo sangre en la carne y hay una prohibición de que nosotros no podemos comer nada de sangre. Por ejemplo, si es un filete entero, ese filete tiene que abrirse y tiene que llevar el proceso para hacerlo kosher, es decir, ponerlo en agua con sal, 45 minutos como mínimo, para que le saque toda la sangre y de ahí lavarlo bien, y ahí está apto para poderlo consumir. De lo contrario, no. Aquí está la prohibición, amados, de que no podemos comer ningún tipo de sangre. Pero las culturas paganas vemos que la sangre de los animales se la comen, amados. Se la comen. En el capítulo 8 de esta sección de la Torá, vamos a ver lo que Hashem establece, cómo Él quiere que le sirva a su pueblo. O sea, cómo nosotros podemos hacer para servirle a Hashem. Primero, estar a cuentas con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y luego dice, en el 8.5 o en algunas Tanakh, puede estar 6 o 7, dice, y dijo Moshe a la congregación, esto es lo que ha ordenado Tesab, ¿verdad? Hacer para servir a Hashem. Dice, entonces Moshe hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y les hizo tevilá, les hizo la tevilá, los pasó por agua, le hizo la inmersión. Es decir, nosotros antes de las fiestas o antes del Shabbat tenemos que hacer la tevilá, la inmersión en agua. Tenemos que sumergirnos en agua. Como un acto simbólico, amados, porque el cuerpo está siendo pasado por agua, pero eso significa que nuestra alma también está purificándose y que hemos dejado atrás todo lo que nos desconecta con Hashem. Todo lo que nos desconecta con nuestro abacados, es decir, una transgresión, cualquier desobediencia de cualquier mandamiento, queda atrás, se van con las aguas. Es decir, que los Cohen, el Cohen Gadol y los Cohen, fueron pasados por la tevilá. Por eso nosotros tenemos la tradición, antes de las fiestas, antes del Shabbat, tevilá, agua, pasar por agua. Más adelante dice, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el éfod y lo ciñó con el cinto del éfod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y le puso dentro del mismo el Urim Tumim. Después puso, dice, la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra en la frente le puso la lámina de oro, la diadema, como Adonai había mandado. Muchos dicen, no, si no habla de la kippah. La mitra transmigró a kippah, cambió a kippah, la mitra, pero aquí habla de mitra, que era algo que se ponía en la cabeza. Nosotros ahora usamos la kippah. ¿Qué hace nuestro Padre Celestial? Les cambia las vestiduras. Esas vestiduras que ellos tenían, les saca y le ponen otras vestiduras. ¿Sí? Si nosotros vamos al libro de Zacarías, vamos a ver el libro de Zacarías. El libro de Zacarías, en el capítulo 3, vamos a ver el proceso que hace nuestro Abacados con sus siervos para que les sirvan. Hemos visto la tevilá, la inmersión. Y dice aquí en Zacarías 3, capítulo 3, verso 3, y Yehoshua estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del Malak, y habló el ángel, el Malak, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitale esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que te he quitado de ti tu pecado,
y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Yusket Bajei estaba en pie. Y el ángel de Hashem amonestó a Yehoshua diciendo, así dice Hashem de los ejércitos, si anduvieres en mis caminos y guardares mi ordenanza, tesap. Ya sabemos lo que es tesap, orden, limpieza y disciplina, amados. Es decir, le está diciendo, si tú andas en orden, en limpieza y en disciplina, también tú gobernarás mi casa y también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Escucha pues ahora, Yehoshua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo. Entonces, amados, nuestro Padre Celestial, cuando venimos a Él, Él nos cambia nuestras vestiduras. ¿Y cuáles son nuestras vestiduras? Son nuestras acciones. Cada vez que nosotros obedecemos los mismos, los mandamientos de nuestro Padre Celestial, mis vestiduras se van emblanqueciendo. Mis vestiduras que estaban rotas, que estaban sucias, van cambiando de color. Si bien es cierto, yo no lo veo, pero en los mundos espirituales me van a ver a mí que yo resplandezco cuando estoy en obediencia a los mandamientos y cuando obedezco los mandamientos que nuestro Abacados nos ha dado. ¿A qué nos está llamando en esta mañana y tarde nuestro Padre Celestial? Con esta sección de la Torah que hemos estado viendo, Tesap, ¿sí? Dice ordena, tiene que ver orden, tiene que ver limpieza y tiene que ver disciplina. ¿Qué es la disciplina, amado? Hacer algo que tengo que hacer, me guste o no me guste, tengo que hacerlo. Esa es la disciplina. ¿Sí? Ahí nada tiene que ver que me siento mal, nada tiene que ver que no me gusta, nada tengo que ver que hoy día está lloviendo o que está haciendo mucha calor. No. Disciplina, amados. Disciplina es, estoy comprometido con ir a la comunidad a los Shabbat, tengo que ir, me guste o no me guste. Esté lloviendo, esté haciendo calor, eso es un acto de disciplina. Tengo un orden de estudiar la Torah, tengo que hacerlo. Me guste o no me guste, tengo que tener un horario para estudiar la Torah. ¿Sí? Me guste o no me guste, el rezo de la mañana, Shaharit, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, el rezo de la tarde, el rezo de la noche, Minjá. El Shema, tengo que repetir 2 veces al día el Shema. Esa es la orden, esa es la ordenanza de Hashem. Me guste o no me guste, disciplina es hacerlo. Me sienta bien o me sienta mal. Esté bien o esté mal, tengo que hacerlo mal. ¿Sí? Entonces, nuestro Padre Celestial nos está llamando en esta mañana y tarde a que tengamos orden, que tengamos limpieza y que tengamos disciplina en nuestras vidas. Nos vamos a quedar hasta aquí en esta sección de la Torá. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dispersas entre las naciones. No se olviden, amados, compartir este mensaje, darle me gusta y suscribirse a nuestro canal si no están suscritos y seguirnos en nuestras redes sociales. Que nuestro Padre Celestial, Hashem, los bendiga y los guarde. Shalom con todos.